Señoras y señores, soy Raúl Roger, soy abogado, me dirijo a ustedes con el debido respeto a fin de informarle a la ciudadanía que el día 24 de noviembre, antes de que saliera el fallo de la Corte, que ya yo anticipaba como muchos otros colegas del foro, declarando la inconstitucionalidad de la Ley 406 del 2023 que había aprobado el segundo contrato a Minera Panamá. La demanda que ya yo había interpuesto antes de ese fallo puede llegar a superar los 2.000 millones de dólares en contra de la minera y es una demanda que se refiere a la denuncia de bienes ocultos del Estado por parte de Minera Panamá S.A. Esos bienes ocultos no son otros que los minerales preciosos que la minera ha estado extrayendo, procesando, vendiendo y exportando del territorio nacional sin ningún derecho para ello. El contrato ya extinto, aprobado por la Ley 9 de 1997, le concedió a la minera el derecho a extraer los minerales bases o preciosos que encontrase en el área de la concesión. Yo me apersoné al Ministerio de Comercio en el mes de febrero de este año y le solicité al director de recursos minerales que me certificara cuáles son, de acuerdo a la clasificación legal que contiene el Código de Recursos Minerales de Panamá, cuáles son los minerales bases. Y el director de recursos minerales nos certificó que los minerales bases son el cobre, el plomo y el zinc. Es obvio que la mina se decantó por la extracción de su mineral principal, el más rentable y abundante, que en este caso es el cobre. Tanto es así que todo el contrato ley de 1997 se refiere fundamentalmente y únicamente al cobre, no mencionando minerales preciosos. De hecho, también actos posteriores de la mina nos indican, o de la minera, nos indican que ellos se han decantado por el mineral cobre. La mina, para empezar, se llama Mina Cobre Panamá. No se llama Mina Oro Panamá, ni tampoco se llama la mina Cobre y Oro Panamá. Entonces, ello se debe fundamentalmente a que en ese contrato ley, la cláusula clara que definía cuál era el objeto del contrato estaba sujeta a una condición disyuntiva, la conjunción o el cobre o el oro, la plata y el molibdeno, pero no todos. El molibdeno no es un mineral precioso, pero no estaba tampoco descrito como el mineral que ellos pudieran extraer de la mina. Por lo tanto, lo hemos incluido en la demanda de bien oculto. Los minerales preciosos son 7. El oro, la plata, el platino, el paladio, el rodio, el osmio y el rutenio. Ninguno de esos minerales le fue expresamente adjudicado a la mina, más que por el contrario, solamente se dice que es los minerales bases o los preciosos. El Código Civil establece las reglas de interpretación de los contratos que todos los abogados manejamos o debemos manejar con acuciosidad. El artículo 9 del Código Civil establece que cuando el tenor literal de la norma, en este caso una ley o una cláusula de un contrato, es claro, no se desatenderá su tenor literal sobre pretexto de consultar su espíritu. Es decir, no se puede hacer interpretaciones cuando lo que literalmente se ha dicho es claro. O es esto o esto, no y, no ambos. Esa conjunción resulta sumamente importante porque en el contrato que la Corte Suprema acaba de declarar como inconstitucional, que es el aprobado por la Ley 406 del 23, en este contrato, en la misma cláusula que se refiere al objeto del contrato,
Minera Panamá obtuvo que se cambiara la conjunción O por la conjunción I. Es decir, antes tenía este o este, ahora tiene este y este. Es decir, los minerales bases, en este caso ya lo explicaron literalmente como el mineral metálico cobre y sus minerales asociados. En un principio no se estableció aquí cuáles son los minerales asociados, pero cuando uno se adentra en esta maraña del contrato y usted llega a la cláusula 52ª, usted ubica el numeral 38 de esa cláusula y ahí se establece sencillamente que los minerales asociados serán oro, plata y molibdeno, que fueron a la sazón los minerales encontrados en el área de la concesión. Entonces, nos preguntamos, ¿con qué derecho Minera Panamá S.A. pudo haberse llevado, además del cobre, el oro, la plata y el molibdeno? Lo hizo mediante falsas representaciones de que este contrato le daba tal derecho. Esas falsas representaciones de que tenían el derecho llegaron al extremo de que inclusive llegaron a pagar regalías por eso. Usted no puede pagar regalías por un mineral que no le ha sido concedido. Nuestro Código de Recursos Minerales, en su artículo 41, establece cuáles son las distintas clases de minerales. Son 6 las clases de minerales que hay en Panamá. Estoy un poco familiarizado con el tema porque, bueno, mi tesis de graduación como estudiante de Derecho tiene por título El intervencionismo estatal en la actividad minera. Desde entonces he desarrollado alguna intuición con respecto a estas contrataciones. Por eso comencé mis estudios sobre esta materia desde el año pasado. Claro, he ido a la par de los acontecimientos que se han ido dando y he ido llevando mis estudios dentro de un marco estrictamente técnico. Me he ido a la parte objetiva, jurídica únicamente, que mi demanda yo la interpuse precisamente 4 días antes que calculé yo que debía estar saliendo, 4, 5, 6 días antes debía estar saliendo el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y en ese momento interpuse la demanda. ¿Por qué esa demanda fue interpuesta en ese momento? Porque precisamente hasta ese momento la minera abrigaba esperanzas de que el contrato no fuera declarado inconstitucional o que lo fuera parcialmente. Sin embargo, nosotros nos adelantamos a presentar nuestra demanda porque resulta que este mismo contrato ya extinto de la ley 406 establece en su cláusula 46ª, en su último párrafo, que cualquier controversia que se dé en relación a los aspectos relativos al contrato, a su cumplimiento o incumplimiento, será resuelto por la vía del arbitraje internacional. Por lo tanto, de allí han surgido algunas presuntas preocupaciones de que la minera pudiera llegar a demandar a Panamá en los foros internacionales por unas sumas elevadísimas a razón de este contrato. Esa misma cláusula establece que en caso de que se decida por un arbitraje, el arbitraje se deberá llevar de acuerdo con las leyes de la República de Panamá. Este es el Código Judicial de Panamá y estas son las leyes de la República de Panamá, forma parte de ellas. El artículo 674 de este código establece que mientras exista una demanda por las mismas causas o hechos entre dos partes, ninguna de ellas podrá interponer otra demanda por los mismos hechos, cualquiera que sea la vía que elija. Puede ser la vía judicial, la vía arbitral o cualquiera que sea la vía que elija, no se podrá presentar esa demanda. Esto se llama litispendencia. Mientras esté pendiente un pleito, no se podrá iniciar otro hasta que éste sea resuelto. Y nosotros hemos interpuesto nuestra demanda, nuestra primera demanda de bien oculto, y hasta que la misma no sea resuelta y se le den al Estado panameño las satisfacciones de los valores que le debe reintegrar a nuestro criterio respetuoso Minera Panamá, hasta ese momento hay un muro de contención con respecto a cualquier arbitraje que se pretenda.
porque si el arbitraje está basado precisamente en la cláusula 46ª, y esa misma cláusula establece que ese arbitraje se debe llevar de acuerdo con las legislaciones de la República de Panamá, en el momento en que se recurra a ese arbitraje, los árbitros deben decir, pero espera, si las leyes de Panamá dicen que si hay litispendencia no puedo proceder por ninguna vía. Entonces en ese momento quedaría congelada la opción, y está ya congelada a mi juicio, a partir de la interposición que yo hice de la demanda. A posteriori de la presentación de esta demanda, tanto la minera como dos empresas más hicieron un anuncio al Ministerio de Comercio e Industria de que tenían intenciones de presentar o de recurrir a un posible arbitraje. Por otro lado, debo señalar que los valores que sustentan el monto de la demanda están fundamentados en los estados financieros que hemos estudiado y analizado, los cuales son presentados públicamente por First Quantum en relación a su subsidiaria minera Panamá. First Quantum es una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto y por lo tanto tiene que hacer públicos sus estados financieros. En estos estados financieros, o de ellos se desprende que la producción de oro ha alcanzado en los últimos años, tomando en consideración el valor que tiene la onza Troy en el mercado internacional de Londres, en la London Metal Exchange, que es la entidad que fija el valor de mercado de los metales y particularmente del oro, que dicho sea de paso, hace 2 días ese valor del oro estaba en $1.982 la onza. Estos valores los basamos en los resultados de las alzas y bajas que ha tenido el oro desde el año 2019, concretamente desde el 26 de febrero, cuando el presidente Varela fue a inaugurar las operaciones de Minera Panamá. Desde el 2019 a la fecha, el oro ha tenido distintas fluctuaciones, y asimismo la plata y el molibdeno. Nosotros hemos hecho esas ponderaciones y en base a las mismas, nosotros hemos podido determinar cuáles han sido los perfiles de alzas y bajas del metal oro y cuáles han sido los perfiles en el mercado de las alzas y bajas del molibdeno e igualmente de la plata. Estas investigaciones que hemos realizado y que hemos aportado como pruebas de los valores que han sido usurpados maliciosamente sin derecho a ello, porque el contrato, como hemos dicho varias veces, no le daba el derecho a la mina de llevarse los metales preciosos, es una ponderación que nos llevó a calcular que el monto que se debe reintegrar al Estado supera los 1.535 millones, puede llegar hasta los 2.000 millones de dólares, en base a los peritajes que eventualmente deben hacerse. Nosotros hemos solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas que nos empodere o nos invista con el poder requerido para nosotros hacer valer estas demandas, tal como lo permite la ley, el artículo 80 del Código Fiscal, el 81, 81A, 82 y 83 de esa excerta. Debemos hacer valer también el Código de Recursos Minerales en cuanto a su artículo 38, que establece que cuando se concede una concesión minera, valga la redundancia, sobre una clase de minerales, en esa misma concesión no se podrán conceder otros minerales de clases diferentes. Es decir, si se concedió la clase base de minerales base o clase segunda, que es el cobre, la minera podía extraer cobre, plomo o zinc, pero no podía mezclarse en esa misma categoría el oro y la plata, porque son minerales preciosos que corresponden a las categorías tercera y cuarta, establecidas en el artículo 41 del Código de Recursos Minerales y que están debidamente prohibidas de ser mezcladas en el artículo 38 en el segundo párrafo de dicho mismo Código de Recursos Minerales. Afortunadamente el contrato es extinto, el primero,
y el segundo. Pero eso no quita la responsabilidad sobre los bienes que se han usurpado sin derecho a ello. El mecanismo para establecer esa usurpación, a mi juicio, es a través de esta demanda. Y lo más importante que tiene es que paraliza cualquier otra acción que pretenda la mina en otra vía como es la vía arbitral. Nosotros estamos a la espera de que esta demanda sea debidamente evaluada por el Ministerio del MEF y que de ahí sea participada al señor Procurador General de la República para que emita su criterio y que una vez se considere, se nos invista del poder solicitado. La minera, por su parte, será participada en su momento a fin de que haga valer sus derechos y mientras tanto, lo más importante pues es que quedan a nuestro juicio congelada cualquier otra acción jurídica por la vía que fuera, hasta tanto esta no sea debidamente resuelta, lo cual coloca al Estado Nacional en una situación de equivalencia en cuanto a la defensa de sus derechos. Así que, bueno, por ahora eso es lo que queríamos informar. Estamos a la espera de las decisiones del Ministerio de Economía y Finanzas y nos mantenemos alerta y con las respectivas previsiones para cualquier reacción que haya que tomar al respecto. Así que muchísimas gracias.